Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos, bienvenidos a nuestro curso de gestión y evaluación de proyectos, Buenas tardes, profe. al cual nos vamos a dedicar en estas 8 tutorías de aquí en adelante. Veo por aquí caras conocidas. ¿Ustedes son de qué materia, de qué carrera de sistemas? Sí, señor. Sí, profe de sistemas. ¿Quiénes estuvieron conmigo ahorita en el otro curso? Usted nos está dictando la clase de la una, profe. ¿Cómo? Creo que nos dictó la clase de la 1 de la tarde. La de control de gestión. No, la pregunta es, ¿quiénes estuvieron conmigo en el curso de proyectos informáticos en el ciclo pasado? Felipe estuvo, ¿cierto? No, profe. No, señor. Brian. Profe. ¿Cómo? No, Esteban. Profe, qué pena, yo interrumpo. Lo que pasa es que Esteban, creo que, no sé si de pronto usted leyó un mensaje que le envió, que él va a estar conectado, pero es que tiene como que el internet intermitente, entonces de pronto pueden haber momentos en que no lo escuche. No sé si usted leyó el mensaje que le envió. Pues si me lo mandó al WhatsApp. Pero de todas maneras, profe, él no estuvo tampoco porque somos del mismo grupito y no vimos esa asignatura. Ah, bueno, tú tampoco. No, señor. Ni Cristian. Creo que no, señor. Y Jaime. Profe, no estoy seguro. No. No, sé tampoco. Fue que me pareció ver unos nombres allí y resulta que las dos materias son súper parecidas, ¿sí me entiende? O sea, las temáticas son muy parecidas, entonces, no sé, para hablar con ustedes sobre eso. Bueno, muchachos, bienvenidos entonces. Como siempre hacemos en la primera tutoría, vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a prender la cámara en la medida de lo posible, los que podamos, para que nos veamos siquiera hoy. De aquí en adelante ya ustedes verán. Mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal, yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en administración de la misma universidad. Soy tutor de la Remington hace unos 6 años más o menos en las áreas de finanzas, proyectos, economía y algunas otras. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación de una vez con el calificador para tomar la asistencia y para diligenciar de una vez la prueba diagnóstica. Entonces me cuentan por favor en qué semestre van, a qué se dedican, qué conocen de la materia, gestión y evaluación de proyectos y qué expectativa tienen de la misma. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces espérenme un segundito, yo cambio acá.
Bueno, Francis Ledy. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Francis Ledy Valle. Estoy en octavo semestre de Ingeniería de Sistemas. Trabajo en la Universidad Católica de Pereira como auxiliar administrativa en el área de admisiones y registro académico. Y pues mis expectativas con la materia es aprender pues y adquirir nuevos conocimientos, profe. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Esteban es el que no tiene... ¿Quién? Soy Dani Herrera, trabajo en la Universidad Sarmiento como técnico en sistemas. Voy en octavo de semestre, tengo 23 años. Expectativa de la quiero aprender mucho. Y pues no sé mucho sobre el tema, entonces eso es lo que quiero aprender. Listo, Brian, muchas gracias. Cristian Santa. Buenas noches, mi nombre es Cristian Santavillada. Voy alrededor del octavo semestre. Trabajo en Radiólogos Asociados, en atención al cliente. Y nada, primera vez que veo la materia, entonces vamos a ver cómo nos va. Listo, Cristian, muchas gracias. Jaime Triana. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jaime Triana, trabajo en el edificio Torre Central en el área de mantenimiento, voy alrededor también de octavo semestre, no, con muchas ganas de aprender. Listo, Jaime, muchas gracias. Felipe Ramírez. Bueno, buenas tardes, profe. Mi nombre es Felipe Ramírez. Octavo semestre también de Ingeniería en Sistemas. Bueno, en cuanto a la materia, creo que es el tema pues de la documentación de pronto de proyectos y cómo pues se debe realizar como de manera correcta pues el proceso. Creo pues que se refiere a eso. Y sí, con muchas expectativas pues como de aprender acerca pues de esta asignatura. Listo, Felipe, muchas gracias. Gina Salas. Buenas, profe. Hola, Gina. Mi nombre es Gina Marcela Salas. No trabajo, solo estudio. Y pues aprendí más sobre gestión y evaluación de proyectos. Gina, tú estuviste en el curso de proyectos informáticos. Sí, profe. Fue tu nombre el que vi ahí que me pareció conocido. Esta materia es muy parecida a esa, ¿sí? Ah, ok, bueno, profe. Gracias, Gina. Luis David Montes. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Luis David Montes Mosquera. Actualmente estoy en octavo semestre ya de Ingeniería en Sistemas. Trabajo como desarrollador senior de una empresa de telecomunicaciones que se dedica a todo lo que es el tema del comercio electrónico. Y pues digamos que en cuanto a la materia de gestión y evaluación de proyectos, no tengo conocimiento, o sea, no sé de qué se trata la materia. Listo, David, muchas gracias.
Muchachos, ¿a alguien no llamé de este grupo? Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a mirar cómo estamos en plataforma, vamos a ir a ver a conocer el plan de aula, a conocer la concertación del compromiso académico y a mirar pues allí cómo vamos a evaluar la materia. Vamos a mirar el módulo, lo vamos a hojear, digamos, para que nos contextualicemos en de qué se trata la materia, qué es. Y listo, y luego le damos introducción al tema. Listo, muchachos. Listo, profe.
Jóvenes, muchachos, ahí vemos la plataforma. Sí, profe. Así aparecemos entonces, gestión y evaluación de proyectos sábado, los datos del tutor, saludo de bienvenida, los datos personales, celular, correo electrónico, por si se llegare a necesitar en algún momento una comunicación directa. Igual vamos a tener el grupo de WhatsApp y tal. El sistema de evaluación ya lo vamos a mirar ahorita desde la concertación del compromiso académico. También tenemos parte del proyecto pedagógico de la universidad, competencias desde el SET, saber y hacer, que ustedes ya conocen de memoria. Bueno, también tenemos aquí ya el módulo del curso, ya lo pueden bajar, el plan de aula, la concertación del compromiso académico, el tema de asistencia y participación que ahorita les explico cómo funciona. También tenemos el link de entrada, digamos, para las tutorías. Si se me perdió aquí, yo lo subo ahorita. Es que hay una parte de esta página que quedó como mal restaurada, esta materia. Bueno, y también, digamos, uno a uno, los temas por semana que vamos a trabajar. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, no, ninguna, muchas gracias. No, profe. Bueno, vamos a mirar este plan de aula para gestión y evaluación de proyectos. Y entonces, digamos que de acuerdo con lo que vamos a trabajar, nos vamos a proponer adquirir unas competencias genéricas y específicas durante las 8 tutorías que vamos a estar trabajando. Dentro de las competencias genéricas tenemos las siguientes. Por ejemplo, reconocer la dinámica de la gestión de proyectos en ámbitos locales y nacionales. Describir con claridad los procesos que deben surtirse para la formulación eficiente de proyectos. También comprender la utilidad de la gestión de proyectos en las empresas, o sea, por qué se hace gestión de proyectos hoy en día tanto en las empresas. Describir con claridad los pasos a seguir para evaluar un proyecto. Eso lo vamos a mirar paso a paso. Y dentro de las competencias específicas tenemos identificar los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en las regiones, identificar las diferentes fases tácticas de los proyectos y valorar los diferentes estudios que deben realizarse dentro de la evaluación de proyectos como tal. Aquí tenemos entonces por fechas. Profe, Sí. que lo interrumpo, profe. ¿Es posible que le dé un poquito de zoom a la pantalla para poder verlo mejor? Claro. Vaya, mucho.
Yo creo que así está excelente, profe. Listo, pues bueno. Entonces, digamos que tenemos acá ya, digamos, los temas que vamos a trabajar por semana. Hoy vamos a ver las generalidades sobre proyectos y algo sobre tipología. Dentro de 8 días vamos a ver las etapas del proyecto. Y de ahí en adelante vamos a entrar a la fase práctica, que es que nosotros vamos a desarrollar cada uno un proyecto. O puede ser en parejas, no sé, como ustedes quieran. Yo les doy los temas y vamos a desarrollar los estudios, no con el, digamos, con la profundidad que lo haríamos para un seminario o para un aplicativo, digamos, de graduación, pero sí con el fin, con la finalidad, digamos, académica de aprender cómo son los pasos que lleva cada uno de esos estudios. Entonces, dentro de el 15 días, que es el 21, vamos a ver el estudio de mercados para un proyecto. Después vamos a ver el estudio técnico, luego vamos a ver el estudio legal y organizacional, y luego vamos a ver el estudio financiero. El estudio financiero es la finalización de la evaluación del proyecto, en donde por medio de el cálculo de unos indicadores, yo puedo establecer entonces si el proyecto es viable o no es viable. Y por último, en la tutoría número 7 vamos a ver una metodología sobre proyectos sociales. Eso no está en el penso, pero es muy importante que nosotros lo conozcamos. La metodología para evaluar proyectos sociales, es decir, aquellos proyectos que no esperan una retribución económica, sino que pretenden, digamos, solucionar alguna problemática de un grupo de la sociedad en especial, que esté en vulnerabilidad o alguna cosa, o algo ambiental también puede ser ambiental. Eso es una metodología, se llama la matriz de marco lógico. Entonces también la vamos a ver. Y en la última, pues si tuviéramos que recuperar, pues recuperaríamos algún tema, y si no, pues hacemos el final, que el final es la presentación de los proyectos de cada uno en una, pues, en una mini exposición, digámoslo así. Nos cuentan en el grupo cómo les fue, de qué se trató el proyecto y qué experiencia se tuvo con eso. Listo, muchachos, ¿preguntas sobre el plan de aula? Todo muy claro, profe. Bueno, ahora vamos a ver la concertación del compromiso académico. Listo, esto es como la parte legal entonces, donde yo les cuento a ustedes de qué se trata la materia, presento los temas a desarrollar durante el semestre, la concertación del compromiso académico, es decir, cómo va a ser evaluado, todo de acuerdo pues a la normatividad de la universidad. Nos llamamos entonces gestión y evaluación de proyectos. Y esta es la propuesta, digamos, para la evaluación. Para la evaluación, entonces, el primer parcial en la semana 5, que va a ser más o menos el 13 de noviembre, nosotros vamos a evaluar el avance del proyecto hasta el estudio de mercado. O sea, solamente el primer estudio. Nosotros cuando vamos a empezar a hacer el proyecto, yo ahorita les cuento y vamos hablando bien de cómo vamos a desarrollar ese trabajo, ¿no? Porque esa es como el desarrollo de la materia como tal. Entonces, hacemos un corte ahí hasta el estudio de mercado, ¿cierto? Luego en la semana 7, que ocurrirá más o menos como el 27. No estoy seguro, yo creo que es el 20. Yo creo que es el 20. Profe, yo creo que es el 27, el final. Sí. Es el 27. Sí, el final es el 27. Estas fechas quedaron mal aquí, yo las corrijo. En todo caso, en la semana 7, hacemos un corte hasta el estudio legal y organizacional, o sea que hacemos evaluación del estudio de mercado, el estudio técnico que va en medio de estos dos y el estudio legal y organizacional. Como el trabajo es acumulativo, lo evaluamos hasta ahí y esa será la nota del segundo parcial. El final será entonces la presentación de los proyectos hasta el estudio financiero, que es la última parte
donde entonces miramos los indicadores para mirar la viabilidad. Y el seguimiento, nosotros lo hacemos, digamos, de la siguiente manera. De pronto algunos informes de lectura que tengamos que hacer, talleres prácticos, trabajos de investigación, participación activa y asistencia. La participación activa, entonces, es lo siguiente. Como futuros profesionales, nosotros debemos estar, digamos, muy atentos a lo que está sucediendo en el campo en el que nosotros nos desempeñamos, ¿cierto? En lo que estamos estudiando o en lo que pasa en el país, en el día a día. Nosotros tenemos que ser partícipes porque somos miembros de una sociedad y vamos a ser futuros profesionales de esta. Entonces es importante hacer unos abonitos de lectura de esa deuda tan grande que tenemos. Entonces, entre la semana, ustedes durante la semana miran de pronto algún tema que les llame la atención sobre la materia, dan algún artículo y lo comparten con los compañeros al iniciar la tutoría. Siempre vamos a iniciar la tutoría compartiendo, digamos, estos temas. Eso les ayuda entonces para la nota del seguimiento. Y de todas maneras, como les digo, es una manera como de mantenernos ahí investigando, porque ustedes saben que el conocimiento no lo tengo yo, desafortunadamente. El conocimiento, yo soy un facilitador, el conocimiento está afuera, ustedes lo saben, o sea, no nos podemos quedar con lo que vemos aquí en estas 2 horas y media solamente. Tenemos que nutrir el conocimiento con otras fuentes, o sea, tenemos que leer, muchachos. Es importante, yo me vuelvo cansón con ese tema, pero es importante que hagamos lectura sobre lo que nosotros estudiamos o sobre temas que nos interesen. Bueno, entonces eso sería. Y la asistencia, pues obviamente, pues el estar aquí presentes durante la tutoría. Muchachos, ¿preguntas sobre este tema? No, profe. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Quién es el representante del grupo? Pues, profe, yo creo que yo. Lo ¿Quién que es? pasa es que yo no estoy con todos, o sea, con todos no estoy con la mayoría, creo. Entonces no sé si ellos también pues están ahí como de acuerdo con que yo sea, pero pues del grupo con el que yo vengo siempre he sido la representante. No sé, ¿cómo es tu nombre? Francis Ledy Valle. Francis Ledy Valle. ¿Todos están de acuerdo que Francis Ledy sea la representante? Sí, profe. Sí, uy, Francis Ledy. Sí, profe. Francis Ledy tiene muchos votos. Listo, Francis Ledy, entonces tú eres la representante, ¿sí? Sí, profe, no hay ningún problema. Profe, ¿eso lo debo descargar y firmar o no hay necesidad? Yo te lo mando. Listo, profe. Yo te lo voy a mandar ya en este momentico por WhatsApp y tú en el momento en que puedas, mañana, bueno, yo no sé cuándo pases, me lo firmas y me lo devuelves, por favor, para subirlo a la plataforma firmado en señal de que todos estuvimos de acuerdo con esta concertación. ¿Vale, muchachos? Ok. Listo, profe.
Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, antes de que pasemos a mirar el módulo, dos preguntas. ¿A qué horas hacemos el receso? La primera. La clase va de 6 a 8:30. Claro que hoy, pues pongámonos de acuerdo, digamos, en la hora del receso para una próxima oportunidad. Hoy vamos a terminar un poquito más temprano por un compromiso que tengo ahora. ¿Listo? Profe, yo creo que por ahí a las 7:20 o 7:30, ¿no? Sí, por ahí a las 7:20, por ejemplo, ¿cierto? Más o menos, que es como la mitad. Pues yo creo que sí, no sé qué dirán los compañeros. Lo que usted diga, Franci. Sí, yo estoy de acuerdo también. Ajá, bueno, listo, que conste. Oiga, profe, lo que yo diga. Listo, pero como tú eres la representante, tú estás encargada del refrigerio. Ah, no, ese no me gustó. No, cambiemos mejor. Y de las fotocopias. Pero Bueno, Franci, no se asuste, estamos virtual, ¿qué nos puede dar? sí, Copie y imagínese. pegue. Les mando cafecito, ya ahorita les Bueno, mando sí. cafecito al grupo. Copie y pegue y listo. Listo. Y la otra es esa precisamente, la modalidad de estudio. Todos estamos por TICS. Pues las otras dos clases que tenemos, sí, profe. Entonces esta también toca porque igual a qué hora se van a movilizar. Sí, profe, por mí no hay ningún Sí. problema. Si es por TICS, muchísimo mejor. Listo, perfecto. Todos estamos de acuerdo entonces por TICS. Sí, señor. Bueno, listo pues. Sí, señor. Bueno, guárdenme un segundito. Y ya lo vamos a mirar, un segundo. Listo, muchachos, ahí vemos el módulo. Sí, profe. Bueno, esto se llama gestión y evaluación de proyectos. Entonces lo vamos a hojear. Vamos a pasar por encima de él. Lo vamos a hojear y vamos a mirar los temas. Para que, como les digo, para que los contextualicemos. Entonces, esto es gestión y evaluación de proyectos. El propósito general de este módulo es, con el módulo de gestión y evaluación de proyectos se pretende brindar al estudiante una herramienta integral que permita con claridad tener los elementos básicos para la identificación, formulación, evaluación y gestión de un proyecto de inversión. Estamos hablando entonces de proyectos productivos. Con el trabajo que vamos a hacer vamos a trabajar productos muy básicos, como por ejemplo un producto lácteo, un producto de aseo, una bicicleta, unos zapatos, una camisa, cosas muy básicas para que se nos facilite, digamos, el trabajo como tal. También en la plataforma yo tengo una plantilla que es de la universidad, es de la sede de Medellín, que es como un ejemplo, digamos, de cómo se construye, cómo se hace el proyecto como tal. Él tiene un nivel de profundidad un poquito más alto, no tiene que ser con esa profundidad, pero sí, más o menos como en esa forma. Entonces vamos a adquirir los conocimientos básicos, los elementos básicos para formular
evaluar y gestionar un proyecto de inversión. El objetivo general, analizar la estructura y el procedimiento requerido para la identificación, formulación, evaluación y gestión de un proyecto de inversión. Los específicos, describir las generalidades para la elaboración y contextualización de un proyecto de inversión, determinar la forma precisa para la elaboración del estudio de mercado y el estudio técnico del proyecto, identificar el mecanismo adecuado para la realización tanto del estudio organizacional como legal y reconocer las pautas del estudio económico y la evaluación financiera del proyecto, así como explicar la gestión de dicho proyecto como tal. Esto tiene 4 unidades. La primera es lectura dirigida y aprehensión de la temática relacionada, o sea, las generalidades como la literatura de los proyectos como tal. En la unidad 2, trabajo colaborativo con la realización de los estudios de mercado y técnico del proyecto. Trabajo colaborativo, la 3, para la realización de los estudios organizacional y legal. Y la última, para la elaboración, la realización del estudio financiero y la evaluación del proyecto, así como para definir su gestión como tal. Bueno, vamos primero, entonces, como les digo, se va a contextualizar el proyecto, la gestión de evaluación de proyectos, eso lo vamos a hacer desde hoy. Ahorita vamos a mirar unos videitos que nos dan un poquito de claridad, unas entrevistas de claridad sobre los conceptos y después vamos a discutir sobre ellos. Primero, entonces, listo, vamos a ver las generalidades de proyecto, los conceptos, las definiciones que existen, los orígenes. Vamos a ver el ciclo de los proyectos como tal, también los tipos de proyectos, las etapas de los proyectos como tal, la tipología, los proyectos productivos, los sociales de los que les comentaba ahorita, los de corto plazo, largo plazo, bueno, toda la tipología de proyectos. La contextualización, primero que todo, lo que hay que hacer primero con el proyecto, el planteamiento, la justificación, los objetivos, el marco referencial, la gestión del proyecto como tal. El planteamiento del problema, bueno, aquí hay una descripción como de cada uno. El árbol de problemas y el árbol de soluciones. ¿Cómo puedo yo transformar, digamos, la situación actual? La carencia, digamos, porque los proyectos surgen de oportunidades, de necesidades o de carencias, ¿sí? Que haya en algún mercado, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué hago la evaluación? Pues para saber si mi producto tiene cabida o si realmente es una carencia o si realmente es una oportunidad de negocio. Bueno, esto todo es teoría, ¿cierto? Esta es la plantilla que yo tengo aparte, que les comento que es de la sede de Medellín, que es un estudio de factibilidad para el montaje de una empresa infantil Splashback, de ropa para niños. El diagrama de Gantt. Bueno, y ahora sí, después de mirar esa parte teórica, vienen los estudios. Entonces, primero viene el estudio de mercado, luego viene el estudio técnico. Dentro del estudio de mercado está el análisis del sector, está la definición del producto como tal, está el cálculo de la demanda, análisis de la demanda y de la oferta, el análisis de precios, para saber si el producto sí entra o no en el mercado. Se hace una investigación de mercado como tal, un proceso de muestreo, pues esto se hace pues en la vida real, eso no lo vamos a hacer nosotros para el proyecto, simplemente lo vamos a mencionar allí. El análisis de la oferta, es como la competencia como tal, el análisis de los precios que necesito utilizar para generar la proyección en ventas. El análisis de los precios y la proyección en ventas, pues obviamente vendrán los ingresos para el estudio financiero. También está el ejemplo acá de cómo es el estudio de mercado, de acuerdo con la plantilla que está ya en la plataforma, ahorita las muestro.
Luego viene el estudio técnico, como la ingeniería del proyecto, la tecnología que se va a utilizar, la ubicación, la macrolocalización, la microlocalización, dónde lo vamos a ubicar y por qué, los requerimientos de activos fijos y la valoración. Eso es importante. Cuando veamos el estudio técnico, lo vamos a mirar cómo es importante definir qué monto de activos fijos necesitamos o de activos, porque no solo son activos fijos, pueden ser también activos corrientes. Necesitamos para el inicio del proyecto como tal. El impacto ambiental, pues, si algún proyecto tuviera un impacto ambiental, se hace alguna alusión al impacto ambiental. Aquí las fichas técnicas de alguna de las maquinarias, pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle ya cuando lleguemos al punto. El diagrama de proceso lo vamos a hacer, ese sí lo vamos a hacer en el estudio técnico. Los costos de producción. Es un ejemplo entonces del estudio técnico de cómo se hace. O sea, aquí está todo explicadito en este módulo, cómo se lleva a cabo porque luego sigue el estudio organizacional y legal, que es como calcular el tamaño de la organización como tal y definir qué tipo de empresa va a ser, qué tipo de sociedad, también los permisos que necesite y toda la parte legal. Y también estudiar las normas que le sean contrarias. Por ejemplo, si hay alguna norma en alguna ciudad, por ejemplo, que no permita la producción de X o Y producto, o revisar, por ejemplo, plan de ordenamiento territorial para la ubicación, porque ustedes saben que hoy en día en todas las ciudades grandes pues hay un plan de ordenamiento, no se puede colocar cualquier tipo de negocio en cualquier parte. Un organigrama. Esto es como planeación estratégica. Un organigrama simple, la definición de algún cargo, la legalización del proyecto como tal. Aquí está el ejemplo también. Y por último, el estudio económico, es decir, todos los estudios, tanto el estudio de mercado como el técnico, el legal y organizacional, le entregan información al estudio económico o a la evaluación financiera. ¿Para qué? Para hacer los cálculos al final de lo que son proyecciones de ingresos frente a inversiones iniciales, para poder calcular los indicadores como tal. Entonces, todos le entregan la información al estudio financiero, la evaluación financiera, para determinar en última si el proyecto es viable o no es viable. Aquí está entonces el plan de inversiones. Ahí necesitamos entonces para el plan de inversiones lo que en el estudio técnico hayamos definido como necesidades de capital de trabajo, diferidos o gastos preoperativos, la proyección de ingresos y gastos, y por último elaborar lo que son el flujo de caja para poder calcular los indicadores. Los estados financieros, digamos, dice en realidad que son varios, son el estado de resultados, el balance, el flujo de caja, pero nosotros solo vamos a trabajar con el flujo de caja para hallar digamos, vamos a asimilar la utilidad neta como el flujo de caja libre, o sea, los ingresos futuros, para poder calcular esos ingresos del futuro frente a la inversión que vamos a hacer hoy. Y vamos a calcular la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Con esos dos indicadores es que vamos a evaluar el proyecto como tal. Por aquí está bueno, este es otro ejemplo breve. Listo, esa es la temática que vamos a trabajar, muchachos. ¿Cómo la ven? Bien, profe, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, profe, pues yo creo que es que ahí ya no hay por encimita, pues lo ve bien y no sé, pues yo creo que fácil. Lo que pasa es que a medida que va uno pues como avanzando en el trabajo es donde ya ve bien cómo es todo el proceso. Bueno, listo pues, pero esto es muy fácil si le ponemos ganas, eso es facilito. Aquí no hay nada de, digamos, de matemática extraña o cosas raras, no. Aquí todo es sencillito.
Bueno, muchachos, así a manera general, antes de que miremos lo que les comenté ahorita, lo de los videos introductorios, resulta que vamos a hablar un poquitico sobre lo que es un proyecto como tal. Porque hoy en día, digamos, las empresas trabajan cualquier tipo de situación en, digamos, o de toma de decisiones con la evaluación de proyectos. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Cuál es la razón? Si hace años eso no se utilizaba. O sea, hace años la empresa llegaba y decía, vamos a ampliar la zona comercial para el valle, y listo, y mandaban vendedores para el valle y ya. Hoy en día no, hoy en día hacen todo un proyecto para poder determinar la viabilidad de esa decisión. Pues yo pienso que una empresa siempre pues se adapta a todo este tipo de procesos, digamos, porque una empresa siempre quiere disminuir sus riesgos, ¿cierto? Para finalmente pues no tener de pronto una pérdida de dinero y aumentar sus ganancias. Entonces yo pienso que ellos se adaptan a estos procesos por esa razón, por disminuir los riesgos. Sí, es exactamente por eso. Digamos, es disminuir la incertidumbre que genera esos riesgos, ¿cierto? Y aumentar obviamente la certeza, sí, es como, digamos, no tomar las decisiones desde el Dios proveerá, sino desde alguna herramienta, digamos, algo técnica. Nada garantiza, ¿sí? Nada garantiza que yo evalúe un proyecto y me salga viable y después lo ponga en práctica y efectivamente me dé los rendimientos que yo calculé, ¿cierto? No, eso no está garantizado. ¿Por qué? Pues porque yo voy a entrar a un mercado y el mercado obedece a unas leyes independientes. Entonces nada me garantiza, pero sí, de todas maneras, sí tengo más certeza haciendo una evaluación del proyecto como tal que yéndome, digámoslo así vulgarmente, a la loca, a montar un negocio, a ampliar una zona, a hacer una innovación en un producto, no sé, hacer cualquier tipo a cambiar un proceso, por ejemplo, de producción. Entonces, por eso se hace. El resultado de la evaluación de proyectos, es decir, hay una cosa que nos debe quedar clara. La evaluación de los proyectos como tal no se hace con el fin de aprobarlos. Se hace con el fin de definir si son viables o no. O sea, un proyecto entonces puede ser viable, puede ser no viable, o qué otro resultado podría tener. De pronto como en estudio, que hay como en stand-by. O que no se tengan todas las variables para tomar una decisión. Sí, digamos que si no se tienen todas las variables, pues habría que abortarlo, porque digamos que para uno desarrollar un proyecto, lo primero que debe asegurarse es que tenga información, que tenga suficiente información. Sí, el proyecto puede ser aprobado, puede ser rechazado o puede ser aplazado, ¿sí? O sea, es decir, hombre, sí, el proyecto sí es viable, pero no en este momento. ¿Por qué? Porque no hay la viabilidad económica, porque no hay bueno, por cualquier cosa, pero sí determinamos que es viable. Entonces, lo que les quiero decir es que no está mal evaluar un proyecto y rechazarlo. No, porque para eso se tiene y para eso se contrata un evaluador de un proyecto, ¿sí? Un director de proyecto. Es para que me diga si el proyecto es viable o no para que me lo apruebe, ¿no? Porque pues, para aprobarlo, pues lo apruebo yo, ¿sí? Sin necesidad de ningún estudio. Entonces, importante, digamos, estar claros en eso, que no evaluamos con el fin de aprobar, sino con el fin de determinar realmente la viabilidad de un proyecto como tal. Hoy en día sí hace, digamos que cada vez el hombre le tiene más miedo como a la incertidumbre, como al fracaso, como al qué pasará y tal. Entonces, eso nos hace ser más previsivos cada vez y hacer más trabajos de prospectiva, perdón.
entonces de mirar como al futuro y de planear un poquito más que antes. Entonces eso, digamos, esa es la razón de que hoy en día las empresas trabajen un poquito más el tema de los proyectos, mucho más que antes. Bueno, entonces, eso, digamos, en ese orden de ideas, hay unas, y vamos a hacer un trabajito para entre 8 días. Es una investigación sobre unos institutos que son de gestión de proyectos, que es importante que los conozcamos, porque, digamos, a pesar de que no hay una carrera, digamos, en pregrado que me hable de proyectos, o sea, que sea, por ejemplo, ingeniería de proyectos, por ejemplo, no la conozco, no sé si alguien la conozca. Sin embargo, hay una especialización en proyectos, ¿cierto? Entonces, digamos que ese experto en proyectos se va creando como de manera, o se va generando como de manera empírica, ¿sí? Porque no hay como no hay como una carrera, digamos, propiamente sobre el tema. Sin embargo, pues obviamente la experiencia, el bagaje, el conocimiento, todas estas cosas pues le van dando a una persona digamos, el haber desarrollado proyectos, hacían pequeños, medianos o grandes en las empresas, pues le va dando cierta experiencia, valga la redundancia, pero se puede certificar con alguno de estos institutos a nivel internacional como como experto en proyectos, digámoslo así, o como gerente de proyectos, porque pues no conozco que haya una asignatura, digamos, o un pregrado sobre este tema. Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. No, profe. Bueno, listo. Vamos a ver un videito de una entrevista de un señor español. Y luego hablamos un poquito sobre el tema. ¿Listo?
Jóvenes, todavía están ahí, sí. Profe. Sí, profe. Estoy con un computador prestado y me está conversando. No me dejaba entrar a YouTube. Bueno, les voy a poner entonces el video. Dura como 9-10 minutos. Me dicen cómo nos va con el sonido, ¿sí? Porque hay veces que molesta un poquito. Esta edición del contrato de... Sí lo escuchamos. Sí, señor. Listo, pues, bueno. compañía de don Julio Rodríguez, socio director de Banda Consultores. Muy buenas tardes, don Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Julio, en la última ocasión habíamos hablado de proyecto, nos habíamos podido referir, habíamos tenido tiempo para referirnos a una serie de cuestiones, pero me gustaría repasarlas para refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es, en primer lugar, un proyecto? Sí, un proyecto es normalmente un trabajo no repetitivo que requiere ser planificado con objetivos, con costes y con tiempos definidos. Un trabajo en el que normalmente participan diferentes recursos. Las características que tiene normalmente un proyecto es que es un trabajo de importancia que requiere esfuerzos de inversión encaminados a producir unos resultados que normalmente son de trascendencia. Requieren también medios importantes, variados, de distintas partes de la organización. Un proyecto tiene la característica normalmente de que es un trabajo discontinuo, con un objetivo, con un inicio y con un final. Es decir, no se puede decir que una empresa esté trazando proyectos de forma constante para alcanzar sus metas, sino que hay determinados proyectos para alcanzar unas metas concretas, pero no es una actividad habitual. Efectivamente, hay determinadas compañías que se rigen principalmente por proyectos, las grandes consultoras, por ejemplo, ¿no? Aunque cada vez más en las organizaciones el enfoque hacia proyectos es más común. Lo que es cierto es que tendríamos que distinguir entre lo que son las actividades continuas, esas actividades cotidianas, esas actividades de tipo repetitivo, y luego tendríamos que pensar en otro tipo de actividades que no se pueden llevar a cabo desde un enfoque tradicional. Comentábamos el otro día, por ejemplo, la instalación de lo que puede ser una red de cajeros automáticos en una entidad financiera. ¿A quién correspondería abordar eso? ¿Al departamento técnico nada más? Pues no. Necesitaríamos gente del área de la sucursal, necesitaríamos gente del área de informática, del área administrativo-contable, de múltiples y diferentes áreas que deberían de contribuir con su trabajo a llevar a cabo el objetivo que se plantee, que es el establecimiento de esa red de cajeros automáticos. Esa es principalmente la idea del concepto de proyecto. Actividades discontinuas, actividades especiales que tienen que ser abordadas con múltiples recursos procedentes de distintas áreas de la organización. ¿Cuál es la importancia del proyecto en la empresa? Es otro punto que habíamos tocado también, pero... Sí, los proyectos en la empresa cada vez tienen más importancia por lo que decíamos el otro día, precisamente porque hay que abordar determinadas actividades, hay que lograr determinados objetivos que desde un enfoque tradicional no se pueden llevar a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, los proyectos o el concepto de proyecto tiene un efecto dinamizador en los equipos de trabajo. A la gente nos gusta movernos por objetivos. Luego hablamos de la fuerza de las fechas límite, ¿no? Cuando normalmente nos marcan una fecha determinada en la que tenemos que conseguir determinados hitos, pues eso mueve hacia la acción, mueve determinadas conductas que mejoran el rendimiento dentro de las organizaciones. Cada vez es más. El concepto de proyecto yo creo que cada vez está más implantado y cada vez más organizaciones están tomando iniciativa de conformar proyectos para llevar a cabo determinados hitos, determinadas actividades. Normalmente, cuando hablamos de objetivos de un proyecto, ¿de qué clase de objetivos estamos hablando? Bien, los objetivos son triples. Hablamos de un objetivo de resultados, queremos lograr determinado resultado con la ejecución de estas actividades discontinuas. Hablamos de un objetivo de plazos. Todo proyecto lleva implícito unos plazos determinados en los cuales hay que abordarse ese conjunto de actividades para el logro del objetivo. Y hay un tercer objetivo que es, hablábamos de costes también, ¿no? Plazo, costes y resultados. Bien importante mencionar que si no se consiguen los tres objetivos conjuntamente, los proyectos fracasan. De nada nos sirve obtener determinados resultados si es en un tiempo desproporcionado o con unos costes fuera totalmente, digamos, de los presupuestos iniciales, ¿no? Normalmente los proyectos en términos de tiempo y de costes se suelen desviar bastante. En
términos de resultados la desviación puede ser bastante más dramática. Estamos hablando de conceptos básicos de calidad del producto final que se entrega. Vamos a poner un ejemplo práctico. Hablemos de las obras de la M30, que sabemos que cada día de retraso el coste puede suponer cantidades extraordinarias de dinero, ¿no? En el momento en que estamos hablando de una desviación del plazo, simplemente del plazo temporal, cambian, por supuesto, los costes y obviamente los resultados. Sí, el problema, haciendo referencia a este ejemplo que estás diciendo tan de actualidad, es que los impactos en plazos normalmente no se cuantifican. Pero ahí tendríamos unos costes. Podríamos hablar de costes de oportunidad. Sí. Podríamos hablar de molestias que genera la gente. Todos de alguna forma vivimos este tipo de molestias. Eso lo que pasa es que al final no se cuantifica. Luego cuando hablemos de los estudios de viabilidad pasa un poquito lo mismo, ¿no? Sí. Hablamos en términos generales de resultados, los logros que se van a obtener, pero nos olvidamos de elementos básicos como es los tiempos. Y los costes no se olvidan tanto, pero los tiempos al final tienen implicaciones económicas. Todo en la vida se paga con tiempo y el tiempo como tal tiene un coste. Pues tendríamos que ser un poquito imaginativos, ver qué tipo de indicadores de gestión nos afectan este tipo de desviaciones y al final todo es cuantificable, claro que sí. En las obras de la M30 pues no es lo mismo la entrega de la obra en este mes que la entrega de la obra dentro de un año, ¿no? Claro. En términos de impacto medioambiental. Por supuesto, hay muchísimos factores. Entonces, nos olvidamos normalmente, nos quedamos con los objetivos de resultados, hemos logrado tal cosa. Sí es cierto que a veces en aras de ser eficaces nos olvidamos de la eficiencia, es la discusión eterna, ¿no? ¿Qué prefieres, ser eficaz o ser eficiente, ¿no? Bueno, yo siempre contesto lo mismo, a mí me gustaría ser eficaz a la par que eficiente. No podemos olvidarnos de los dos elementos. Eficacia nos habla del logro de los resultados y la eficiencia nos habla de la utilización de los recursos para el logro de unos resultados. De nada nos sirve ser tremendamente eficientes si los resultados que estamos buscando están totalmente fuera, digamos, o en otro sentido totalmente distinto a lo que estamos pretendiendo lograr. Entonces, bueno, quedémonos con la idea de, al final, tanto los plazos como los costes tienen implicaciones económicas y los resultados en términos del proyecto no es lo único que tenemos que lograr. ¿Cómo se conceptualiza un proyecto, don Julio? Bueno, qué buena pregunta. Vamos a ver, todo proyecto parte de una oportunidad de proyecto. ¿Cuál es la razón de ser de este trabajo? El otro día mencionábamos los proyectos internos en la organización con recursos propios son gratuitos. Bueno, pues es obvio que no. En términos de coste de mano de obra que estamos utilizando en ese proyecto y en términos incluso de coste de oportunidad. No es lo mismo que dediquemos nuestros recursos a unas cosas que a otras, ¿no? Entonces, conceptualizar un proyecto, podríamos hablar de un índice, un guión que todo proyecto debería de ser cumplimentar por escrito, además previamente a ser arrancado. En primer lugar es la oportunidad del proyecto y la oportunidad tiene que ver con la viabilidad y la oportunidad tiene que ver con los resultados finales esperados. ¿Cuál es la razón de ser? ¿En qué va a contribuir este proyecto a la empresa? En segundo lugar, la definición clara de un objetivo del proyecto. Y los objetivos el otro día mencionábamos que tendrían que ser tangibles, medibles, realizables. Tendríamos que hablar también del enfoque. Bueno, tenemos un objetivo. ¿De qué manera vamos a abordar este trabajo para lograr ese objetivo? No hay una misma manera, hay diferentes maneras de enfocar nuestro trabajo. Luego el alcance. Es decir, bueno, una vez que tenemos el enfoque más o menos definido con las grandes actividades que hay que hacer, bueno, ¿hasta qué punto vamos a trabajar, vamos a desarrollar ese tipo de enfoque? Ahí, en las grandes consultoras o las empresas que nos dedicamos a la venta de servicios, es precisamente donde se nos van los márgenes. No es lo mismo estar un mes trabajando que 2 meses en el mismo proyecto. El equipo de trabajo, ¿cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar en este proyecto? Una metodología de trabajo, si es que existe, también sería preciso mencionarla en ese documento inicial de presentación del proyecto, en esa conceptualización inicial del proyecto, un presupuesto económico, lógicamente, y bueno, pues otra serie de elementos que puedan contribuir. Pero vamos, básicamente yo creo que esos serían el índice propio que nos ayudaría a conceptualizar lo que es un proyecto. Y el título del proyecto, se me olvidaba. Todo proyecto tiene que tener un título lo suficientemente sugerente, pues bueno, que unifique, que de alguna manera alinee al equipo de trabajo en pro de esa idea que se está lanzando. Igualmente importante, me imagino, tenemos 1 minuto y medio antes de pasar a la publicidad, en fin, a la publicidad, a las noticias, es definir lo que es un cliente, ¿no?, para un proyecto. Hay que tenerlo muy claro. Sí, mencionábamos el otro día que si no tenemos un cliente claramente identificado, tenemos que buscarlo, inventar
inventárnoslo, decíamos el otro día. Sí. Y con nombres y apellidos, no vale que mi cliente está en la empresa. El cliente es clave. El cliente normalmente es el que te ayuda a definir cuál es el alcance. El cliente es el que te aprueba el presupuesto económico. El cliente es el que da el seguimiento a tu proyecto. El cliente es el que, bueno, pues de alguna manera toma decisiones importantes que pueden afectar al alcance del proyecto. No me creo esa gente que me dice, no, es que mi proyecto, el cliente soy yo, o el cliente es mi jefe. Es difícil entenderlo, porque lo que no puede ser es juez y parte. El cliente debe ser alguien externo al proyecto, al cual le rindamos cuentas periódicamente de cuáles son los objetivos, el logro de los objetivos que mencionábamos antes en términos de resultados, de plazo, de coste. El cliente es clave para cualquier proyecto. Por supuesto, don Julio. Pues si le parece bien, vamos a hacer ahora esa pausa para las noticias. Bueno, muchachos, resumiendo, ¿qué nos dice don... ¿Cómo llama el señor? Uno solamente. ¿Cómo se llama el entrevistado? Muchachos, ¿sí están ahí todavía o no? Sí, profe, sí, pues yo sí estoy, pero no me acuerdo cómo se llama el señor. Se llama Julio Rodríguez. Bueno, ¿qué dice pues don Julio sobre los proyectos? ¿Qué es un proyecto como tal? ¿Cómo lo define él? Profe, pues creo que él lo define en lo que alcancé pues como a escuchar, que es como un trabajo no repetitivo, pero que debe estar pues como bien planificado, donde el tema de los costos pues es también muy primordial y donde el tema del el cliente es el que tiene pues como la clave pues y la aprobación de los recursos y de lo que pues se vaya necesitando. Sí, digamos que clave es que es un esfuerzo no repetitivo, es decir, es eventual que haya un proyecto en una empresa, sí, una actividad especial que amerite, digamos, emprender una evaluación de un proyecto como tal, que debe tener objetivos muy claros y debe tener objetivos digamos, en tres direcciones, dice él: costo, tiempo y eficacia. Entonces definamos, ¿qué es eficacia? Profe, la eficacia, digamos que es como la habilidad de yo hacer algo como sea, o sea, digamos que a usted me asigna a mí un trabajo, ¿sí? Y yo le digo a usted, ah, listo, profe, yo este trabajo se lo hago para mañana y mañana mismo lo tiene. Eso es eficacia. Sí, y la eficiencia. Y la eficiencia ya viene es cuando usted aprovecha como los recursos que tiene para hacer esa tarea. Listo. Y decimos que la combinación de las dos es la efectividad, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿y usted dónde aprendió eso? Profe, pues ¿cómo le parece que justamente ayer en una clase preguntaron exactamente lo mismo que usted dice y esa fue la respuesta que dieron? ¿Y en qué clase? La clase de ayer es... Ay, espérate un momentico, pero yo la miro aquí. Espérate que no recuerdo el nombre. La clase es... Profe, se me escapó el nombre de la clase. Yo miro aquí, yo miro aquí.
Investigación de operaciones. Investigación de operaciones. Excelente. Sí, digamos que como dice el experto, yo quiero ser eficaz, pero también quiero ser eficiente. La pregunta en el fondo es, las dos combinadas dicen, eso lo dice, eso no dice la RAE, pero dicen que se llama efectividad. Y las dos, con las dos ¿es suficiente para desarrollar un proyecto? ¿O falta algo más? ¿Qué creen ustedes? Creo que falta como la planeación, ¿o qué? No. Ya a la finalidad del proyecto. O sea, yo soy eficaz, es decir, yo logro el resultado. Y soy eficiente, sí, utilizo el nivel mínimo que yo pueda de recursos, ¿cierto? Digamos, sin hacer las cosas mal. Pero aún eso es suficiente o falta una cualidad adicional para el proyecto. La mencionó un Julio Rodríguez por ahí tangencialmente. Se llama la calidad, muchachos. ¿Cierto que sí? O sea, yo puedo ser, el ejemplo que yo doy generalmente es muy simple. A mí me contratan para construir una casa, ¿sí? Suponiendo que yo sepa hacer casas, ¿sí? Entonces yo digo que la voy a hacer en 6 meses y que la voy a hacer en 100 millones, ¿cierto? Y yo cumplí, o sea, yo la hice en 6 meses y utilicé los 100 millones. Fui eficaz y a la vez fui eficiente, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, pero resulta que la casa a los 2 meses comienza a agrietarse y se cae. Entonces, ¿es suficiente con la eficacia y la eficiencia? No. No es suficiente. Realmente no es suficiente, y digamos que esto es un error que se comete mucho, digamos, en las empresas y más que todo, digamos, en la alta gerencia, ¿sí? Porque al fin y al cabo los jefes o los gerentes o las personas que dirigen pues cierto negocio siempre quieren ver como ese resultado final, ¿sí me entienden? Y no les importa, digamos, pues que en algunas ocasiones la calidad como tal, sino que simplemente quieren ver pues como esos resultados. Sí, eso se da mucho. Entonces, digamos que no lo menciona el experto, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo debo tener unos objetivos en eficacia, en eficiencia. Cuando estoy hablando de eficacia es el resultado como tal. Cuando estoy hablando de eficiencia, estoy hablando de tiempo y dinero, básicamente. Y dinero representado en recursos, y no solamente pues dinero en efectivo. Todo lo que necesito para hacer esa casa. Y el tercero es en calidad, ¿cierto? Pero resulta que mañana llega un señor y yo hice la casa y salió buena, la casa salió buena. Y resulta que después llega un señor y dice, una persona distinta, y dice, no, yo hago la misma casa y la hago en 4 meses y la hago en 80 millones. Y también le sale bien. Entonces, ese también fue eficaz y también fue eficiente. Y fue más eficiente que yo. Porque utilizó menos recursos, ¿cierto? Y también la casa le salió buena. ¿Por qué se da eso? Porque obviamente uno nunca puede decir que tiene el nivel máximo de eficiencia, porque la eficiencia no tiene un nivel máximo, tiene un nivel normal, ¿cierto? El nivel que yo logre alcanzar. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando. Porque ese señor la puede hacer en menos tiempo y con menos plata, porque sabe más que yo, porque tiene más experiencia, porque tiene una tecnología nueva que yo no conozco. Y que lo hace ser más competitivo, ¿sí? Y después puede llegar otro y dice que 3 meses y 50 millones. Sí, me hago entender. Es decir, eso va variando. La eficiencia no tiene un nivel máximo, sino que tiene un nivel óptimo, tiene un nivel de acuerdo, digamos, a la circunstancia normal. Entonces, yo quisiera ser siempre eficaz, es decir, generar el resultado siendo con la máxima eficiencia posible, que me sea posible, y generando un producto de buena calidad, es decir, que tenga
duración en el tiempo y que cumpla con las expectativas, porque recordemos que el concepto de calidad ha venido cambiando a través de los años. Recordemos que hace tiempos la calidad solamente se medía por el tiempo y uno decía que unos zapatos eran muy buenos porque duraban 5 años, pero imagínense hoy en día que es artero no poniendo los mismos zapatos 5 años. Entonces ya de pronto hoy en día lo que valora el cliente no es tanto la duración, sino de pronto el diseño, bueno, otras cosas. Entonces ese concepto de calidad ha ido cambiando y obviamente por el tema de la obsolescencia programada que utilizan las empresas pues para lograr que la gente consuma más, ¿sí? Consuma más periódicamente. Anteriormente Philips sacaba bombillos que duraban 10 años y pues, si hubiera seguido así se hubiera quebrado porque no hubiera vuelto a vender bombillos en mucho tiempo. Entonces también se maneja ese tema en la parte de la calidad. Habla también el experto del dueño del proyecto y del cliente. Digamos, sobre el cliente, hay algo que uno se puede, digamos, contradecir ahí o, digamos, pensar de otra manera, y es que yo puedo generar un proyecto sin tener un cliente. ¿Sí es correcto o no? Pues yo creo, profe, que es que uno genera los proyectos es dependiendo de las necesidades que se evidencien, porque pues uno que va, pues en lo que yo pienso, yo no voy a lanzar algo que otra persona tiene sabiendo que ya lo está supliendo otra, digamos, otra persona, ¿no? Yo lo genero un proyecto dependiendo de las necesidades que se vayan presentando. Yo creo que eso iría como de la mano con el tema de la innovación. Pues no sé si estoy errada. Pero digamos que un proyecto, pues no necesariamente uno siempre tiene que tener un cliente, porque yo puedo decir que yo voy a hacer un proyecto personal, ¿sí? De pronto, digamos, yo quiero hacer un proyecto aquí en mi casa y digamos que yo quiero construir, no sé, hacer un mueble, ¿sí me entienden? Entonces, digamos, pues que ya ese proyecto no depende pues, de un cliente externo, sino que depende de mí mismo. Sí, bueno, pero digamos que hablemos de proyectos productivos. Yo puedo generar, por ejemplo, yo soy un ingeniero de sistemas, ¿sí? Y estoy diseñando un software para, bueno, no sé, para cualquier cosa. ¿Yo lo puedo diseñar sin tener el cliente? Depende, profe. Bueno, porque un ejemplo, si es una aplicación, yo puedo generarla considerando a quién va a ir dirigida sin tener un cliente fijo. Exacto, sí. Y usted se la puede vender a un inversionista. Es decir, yo puedo generar un proyecto y decir, listo, vamos a fabricar unos chips especiales para tal cosa, pero yo no tengo plata, así como más o menos lo que pasa en Shark Tank. ¿Sí lo han visto? Sí, profe, lo que ellos hacen es que presentan su proyecto y ya los inversionistas se encargan de darle como el capital. Exacto, sí. Entonces, y ese es el cliente, pero yo puedo no conocerlo. Es decir, entonces, como tan real como dice él, que se necesita obligatoriamente un cliente, pues no, yo no lo considero así, porque yo puedo generar un proyecto y después buscar a quién vendérselo, sí, y es válido también. Y es una evaluación de proyecto normal. Simplemente yo tengo una idea de negocio, pero no tengo el dinero, no tengo el capital, pero la idea es buena, la idea es viable, tiene toda la normatividad y tal, y se la ofrezco a un inversionista, ¿cierto? Y le digo, venga, montemos este negocio. Eso es válido, ¿sí? Sí, entonces yo podría evaluar un proyecto sin tener un cliente, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto se habla mucho de los proyectos internos. Los proyectos internos, pues obviamente en el proyecto interno, pues el cliente es la empresa como tal. Si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, el cambio de un proceso productivo en una fábrica, pues ¿quién es el cliente? Pues el cliente será el dueño de la fábrica, supongo yo, los socios, los accionistas, el gerente, ¿sí? Que quieren invertir un dinero y que quieren ver cómo esa inversión que van a hacer allí, pues se va a ver retribuida mañana en un mayor ingreso o en una disminución en costos, ¿sí? Que por cualquiera de los dos lados yo puedo obtener un ingreso. Una disminución en costos también es un ingreso. Entonces, digamos que ahí sí obligatoriamente pues debe haber un cliente, pero no necesariamente para cualquier proyecto va a haber un cliente. Lo más importante ahí, digamos, es el tema de la claridad en los objetivos y de la certeza. Es decir, cuando yo evalúo proyectos, por ejemplo, cuando nos toca a nosotros hacer de jurados para los proyectos, yo qué técnica utilizo, qué evalúo. Lo primero, la fuerza del proyecto, es decir, la pertinencia, lo importante que sea.
uno mira el proyecto y uno dice, bueno, este proyecto es fuerte, es impactante, digamos, para el mercado. Podría ser, ¿cierto que sí? Bueno, lo segundo que miro yo es una coherencia entre objetivos y conclusiones. ¿Sí? Casi que cada objetivo debe tener una conclusión aparte y deben tener una coherencia, porque si no ocurre así, entonces yo me habré perdido en todo un trabajo, ¿sí? 80 hojas, 100 hojas de trabajo y resulta que estoy perdido a lo último, ¿sí? Me desvié y no llegué a lo final, a la conclusión final. Y lo tercero que miro es la evaluación financiera. Son dos indicadores, ustedes los deben conocer, los deben haber estudiado ya en matemática financiera o en análisis o gestión financiera, que son la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Hay muchos indicadores, hay como 8 o 10 indicadores que se utilizan para evaluar proyectos, pero a nivel mundial, a nivel internacional, los que marcan, digamos, la ruta son esos dos. El valor presente neto, o sea, el traer los ingresos que están en el futuro y compararlos con la inversión de hoy, y medir la tasa interna de retorno, es decir, la que realmente me está rentando el proyecto, para yo saber. Francis Ley, ¿me cierras el micrófono, por favor? Gracias. Para yo saber si realmente el proyecto me va a devolver las inversiones que yo voy a hacer. Entonces, básicamente, digamos, lo importante de la evaluación de proyectos es como eso. En los proyectos que nosotros vamos a ser muy imaginativos, como dice don Julio Rodríguez, y nos vamos a imaginar que todo es viable, pues porque necesitamos hacer el ejercicio académico hasta el final. Pero en la vida real, no, en la vida real ustedes toman un proyecto cuando les toque evaluar un proyecto o participar en una evaluación de un proyecto, decir, bueno, esta vaina no, esto no cuadra acá y y decir, esto no es viable, esto hay que cambiarlo, digamos, eso es lo que vamos a tratar de aprender. Muchachos, preguntas. No, profe. Ninguna. Bueno, muchachos, si no hay preguntas por hoy, por el día de hoy, vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos entonces dentro de 8 días. Yo les dejo una tareita sobre estos institutos, una investigación y una lectura. Con ella no tienen que hacer nada, simplemente leer una parte del módulo para lo que vamos a trabajar en la próxima tutoría. Entonces, si no hay más preguntas, dudas, observaciones, reclamos, quejas o peticiones, entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho, por favor, esta semana y Dios los bendiga. Profe, qué pena, ¿cuáles son los institutos? El PMI, el Project Management Institute y el IPMA. Ok. Sí. Son el Instituto Americano y el Instituto Europeo, que generan certificaciones sobre gerencia en proyectos. Dentro de 8 días vemos también un video muy interesante de un señor de Medellín, que es certificado del PMI, del Project Management, y es gerente de proyectos, es un experto en proyectos. Esa es una muy buena, es un muy buen campo de acción, muchachos, el tema de los proyectos hoy en día, porque las empresas cada vez lo trabajan más. Lo dice Julio Rodríguez, que es también el experto, lo mismo que les decía yo. Cada vez las empresas trabajan más con base en la evaluación de proyectos. Y también el tema que vamos a ver en la 7, que son los proyectos sociales. Cada vez más se ven más los proyectos sociales y se devuelven dineros de proyectos sociales que no han sido bien preparados, que no han sido bien evaluados. ¿Por qué? Porque necesitan una metodología especial que no es muy conocida, ¿no? Hace poco, pues me llamaron para un tema de un proyecto social y entonces me faltaban unas cosas. Entonces llamé a una amiga que tengo, que yo sé que estudió una especialización en proyectos, en gerencia de proyectos. Y la llamé a preguntarle por los proyectos sociales y no tenía ni idea. O sea, en la especialización no le habían enseñado eso. Entonces, es un conocimiento, digamos, un poquito escaso, pero que es muy importante porque muchas veces hay dineros en las alcaldías, en las ONGs, en los departamentos y tal, que están destinados a ese tipo de proyectos sociales, pero no se pueden evaluar tan fácil como se evalúa, digamos, un proyecto productivo, que simplemente yo le miro los ingresos y los egresos a ver cuánto me queda. No, a este no, me toca presentarlo de otra manera. Listo, muchachos.
Listo, profe, muchas gracias. Entonces usted nos pone eso en la plataforma. Sí, todo en plataforma, bien Listo. explicadito allí en plataforma. Listo, muchas Listo, profe, gracias. muchas gracias. Buenas Bueno, noches. profe, Feliz muchas semana. Ustedes, muchachos, por la atención, muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Buenas Profe, noches, hasta luego. Gracias a usted.